Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amado, interrumpimos tus pensamientos, tus sentimientos, tu tiempo y tu diversión para traerte las excelentes noticias de que tu vida ha sido interrumpida. No la interrumpió una pandemia, no la interrumpió el diablo. Dios decidió anunciarle al mundo: estos son los tiempos que estamos viviendo. Te voy a ministrar la parábola de las 10 vírgenes, donde todas en bendición se durmieron y de repente se oye una voz que les interrumpe la siesta. Ahí viene el esposo: levantaos e ir a recibirlos. Es parte de mi asignación prepararte, porque el maestro viene a buscar su iglesia. Y es mi asignación que cuando suene la trompeta, tú no te quedes. Bendito sea el Señor. Pero antes, mira esto qué lindo. Cuando el temor trate de invadir, yo alzaré mi mirada a ti. Tú estás conmigo. Mateo 25 tiene la parábola de las 10 vírgenes. No la vamos a leer porque yo estoy asumiendo que tú eres cristiano y que la conoces. De hecho, parte de lo que viene a relucir en esta predicación y en este pasaje en particular es el aceite. Dice que hay 10 vírgenes y las 10 vírgenes tenían lámparas. O sea que le está hablando a personas que son salvas. Dios te dio la lámpara, su palabra. La Biblia dice, Juan 8:12, que el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú y yo tenemos la lámpara de la salvación y del Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero 5 vírgenes tenían aceite de más. Déjame explicarte algo. No son 10 vírgenes. Son miles y miles y miles y miles de vírgenes que fueron llamadas a la salvación a través de los años en distintos países y en distintos idiomas. Son millares de cristianos que son llamados, pero todos reciben la lámpara y algunos van a buscar aceite. La Biblia dice que una buena semilla en una buena tierra produce a 100, a 60 y a 30. Hay otros que dejaron apagar su lámpara. Así que lo primero que te voy a decir es que si tú tienes una lámpara, tú eres salvo. Yo no te estoy diciendo que tú no eres salvo ni que te vas a quedar en el rapto. Déjame ministrarte victoria en los tiempos que estamos viviendo. Lámpara, tú tienes tu lámpara. Hay algunos que tenemos aceite a 1000, otros a 100, otros a 60, otros a 30 y otros tienen la salvación, pero no tienen su luz encendida, no tienen aceite, no tienen la fe, la esperanza, el gozo, la paz de una relación profunda con Dios. Y eso es lo que te quiero llevar, y esto es lo que la Biblia dice. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Las prudentes se convirtieron, déjame ver si te lo puedo explicar así. Una persona se convierte, viene a la iglesia y el Señor lo bendice y pone su vida en orden. Y ahora ellos son una lámpara que refleja la bendición de Dios, la bondad de Jehová. Y sigue viniendo a la iglesia y alaban a Dios y crían a sus hijos en el templo. Y cuando llegan a cierta edad los bautizamos. Todo lindo, precioso, tremendo. Pero hay un grupo y todos llegaron a la misma vez. Pero este grupo, después que Dios pone su vida en orden y son bendecidos, se comprometen a ser de bendición y empiezan a servir. Sirven a Dios en la iglesia, sirven al pastor, sirven en la escuela dominical, en la música, en la adoración, en la alabanza, en la danza, limpian el templo. Cuando hay caminatas, van en las caminatas, cuando hay vigilia, van a la vigilia, van a los cultos de oración,
van a los estudios bíblicos, les son fieles a ministerios en Facebook, en YouTube, en los medios. Hay en ellos una lealtad, un compromiso con Dios, que es su aceite. Porque si tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Siembra y cosecha. Si tú te metes con Dios, Dios se mete contigo. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. O sea, que Dios está en todas partes, pero no está cerca de todos. Si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces dice que todas se durmieron, cabecearon y tomaron una siesta. Este detalle de que el esposo se tardó es muy prevalente en las escrituras cuando habla de la segunda venida de Cristo. Muchas veces nos dice que el maestro se tardó, el amo se tardó. Siempre hay una tardanza cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Y yo creo que esto es un llamado a la paciencia y la fe de los santos. Que aunque parezca que las cosas se están poniendo demasiado malas, el Señor Jesús todavía está a tiempo. Por eso por años hemos enseñado que Dios nunca llega ni muy tarde ni muy temprano. Él llega justo a tiempo. Y te quiero ministrar aceite para tu lámpara. El Señor sabe lo que tú necesitas, aún antes de que tú se lo pidas. Dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. El sustento tuyo viene de Jehová. La segunda parte es bien interesante, porque dice que tienes que quitarte la carga que te tumbó. No te dejará caído, como cuando eches sobre él tu carga. Y esto es la imagen que yo recibo. Va un hombre o una mujer con una mochila llena de piedras y se cae. Y Dios le dice: pero mi hijo, quítate esa cosa y dámela a mí. Yo soy tu padre. Yo mandé a mi hijo a morir en la cruz del Calvario por ti. Yo te bauticé con mi Espíritu Santo. Te limpié con la preciosa sangre del Cordero. Échame esa carga a mí. Y entonces, cuando la persona le echa la carga a Dios, su ansiedad, su depresión, su falta de fe, su inseguridad, todo lo demás, todo lo que es una carga que mata tu fe, tu esperanza o tu amor, quítatelo y ponlo en los pies de Dios. Y Él te sustentará. Él proveerá tu sustento físico, emocional, espiritual, económico, familiar. Sí, te estoy prometiendo muchas cosas porque no soy yo el que promete. ¿No me crees? Lee Salmo 91 de principio a fin. Ahí hay unas promesas espectaculares para aquellos que están dispuestos a creerle a Dios. Porque ese es el secreto, ese es el aceite. El aceite no es que tú brinques y hables en lengua. El aceite es que tú le creas a Dios. Yo sé a quién le he creído. Yo he leído su palabra. Se me ha predicado, se me ha enseñado, yo lo he recibido. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Jehová Dios todavía está sentado en el trono, y mi Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es tu posición, y esa es la mía, cuando tenemos aceite. Porque el aceite es fe, es certeza, es esperanza, es agarrarnos de los cuernos del altar, agarrarnos del manto de Cristo. Y de ahí no me saca nadie, porque yo sé que mi Dios es Dios y mi Dios proveerá. Aunque yo ande por valle de sombra y de muerte, yo no estoy solo. Jehová está conmigo. Cristo, mi buen pastor, el que dio su vida por esta oveja. Eso es lo que yo valgo para Dios. Eso es lo que tú vales.
A pesar de mis arranques, a pesar de mis altas y mis bajas y mis tropiezos, te acabo de leer el Salmo 55, donde el hombre está caído y el Señor tiene que venir a decirle, échame la carga para yo levantarte, porque con la carga no te puedo levantar. Porque si tú estás tratando de vencer lo que te está venciendo por tus propias fuerzas, lo más seguro no te vas a poder levantar. Pero cuando se lo echas a Jehová, cuando decides que tú le vas a creer a Dios, y tu compromiso con Dios es lo que establece tu fe en Dios. Porque el que tiene fe pone esfuerzo, se acerca, lo busca, lo llama, se llena de Él, se goza en su palabra, se identifica con Cristo. Si tú te identificas con Cristo, Él se identifica contigo. Eso lo dice la Biblia. Yo te estoy predicando siembra y cosecha a un nivel totalmente espiritual, mental y emocional, para que tú tengas aceite en tu lámpara. Jesús le dijo a sus discípulos, el que me confiese en presencia de los hombres, yo lo confesaré en presencia de los ángeles de los cielos. El que me niegue en presencia de los hombres, yo lo negaré en presencia de los ángeles en el cielo. Y eso de negar, y vuelvo y te estoy hablando, no te estoy ministrando evangelísticamente, no es salvación. Es preparación para el rapto, es aceite en tu lámpara. Tú no puedes vivir negando a Cristo con tus acciones, dándole más tiempo a las novelas o a los programas de televisión que a su palabra y esperar que tu lámpara esté llena. Métete con Dios. Si tú le niegas a Dios el tiempo, a ti te va a faltar tiempo. Cuando tú le das a Dios tu tiempo es bendecido. Esto es así, yo lo he vivido por 45 años y esto funciona, porque si tú le das a Dios, tú recibes de Dios. Uno de mis pasajes favoritos, Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un fluir. Ya Él dio a su Hijo por ti, ahora date tú por su Hijo. Y te repito, no es salvación, y no estoy haciendo un llamado a salvación, estoy haciendo un llamado a compromiso con aquel que te salvó, porque ese es tu aceite. Tú quieres que Dios responda cuando tú llamas, responde cuando Él llama, mi hijo, por favor. Eso no tienes que ir a la universidad para entender eso. Muchos hijos se quejan de que mamá tiene un hijo favorito. A veces dicen que es papá. Una de mis experiencias ha sido que no se trata de que mamá tenga un hijo favorito, sino que hay un hijo o una hija que le da más tiempo y más atención y le busca los gustos a mamá. Y por esa razón, mamá tiene el corazón más suave hacia esa hija o ese hijo, porque ese es el que me busca los gustos. Y entonces los demás dicen, tú siempre prefieres a Rosario, tú siempre prefieres a Ramón. Y no, es que Rosario y Ramón prefieren a mamá y siembran en mamá. Tienen un compromiso con mamá. Y ahí viene la bendición de Dios. Cuando tú haces de Dios tu preferencia. ¿Tú quieres ser el preferido de Dios? Pon a Dios en primer lugar y llena tu lámpara de aceite. Porque cuando tú pones a Dios primero, Dios te pone a ti primero. Yo tengo un concepto un poquito vanaglorioso, pero lo voy a compartir contigo de todas maneras. Y muchos me lo han dicho, muchos me lo han confirmado en testimonios. Yo me siento que cuando yo clamo a Dios, y no estoy diciendo cuando yo oro, hay momentos en mi vida donde yo he tenido que agarrar el teléfono rojo como el presidente de los Estados Unidos para llamar al Pentágono para decirle, hay una declaración de guerra, preparen las armas nucleares. Hay unas oraciones donde yo necesito sentarme en la falda a Dios. O sea, no es entrar en el trono, es sentarme en la falda y decirle, papá. Y yo he experimentado que yo clamo a Él y es como si el cielo completo hiciera silencio para escucharme a mí. Yo lo he sentido, yo lo he visto los resultados, otras personas me lo han dicho. Yo no entiendo por qué, pero usted a veces ora y yo sé que el cielo se cayó para escucharlo a usted. Y mi respuesta es, eso es porque cuando el cielo me habla a mí, yo apago todo para escucharlo a Él. Siembra y cosecha. Métete con Dios.
Es así de fácil, es así de profundo. Bendito sea el nombre del Señor. Algo interesante. Déjame decirte esto porque sí quiero que lo escuches. Cuando llegó la pandemia en el 2020, un montón de descarriados, personas que se habían apartado de la iglesia, cristianos que solamente lo veíamos un domingo sí y uno no, pero esta era su iglesia y de acuerdo a ellos yo era su pastor. Empezaron a llamarme, algunos hasta de otros países, por texto, por Messenger, por WhatsApp. Pastor, ¿qué está pasando? Al posto es el fin del mundo. Llegó el apocalipsis. ¿Quién es el anticristo? Personas sin aceite, llenos de terror, que se acercaron. Yo empecé a ministrarles. Yo los recibí de nuevo. Les hablé de las predicaciones en Facebook, en YouTube, lo que hay iglesias cerca de ellos. Busca de Dios, métete con el Señor. Eso sucedió hace 2 años, estamos en el 2022. Tuvimos otro descanso, sacó la vacuna, se calmó un poco la cosa, quitaron las máscaras, empezamos a viajar de nuevo. Ya yo no escucho de esa gente. Ya no me dan un like ni siquiera para congraciarse conmigo. Se volvieron a dormir hasta que venga el próximo golpe. ¿Cuál es el problema con eso? Que yo no te puedo dar de mi aceite. Yo te puedo enseñar la palabra de Dios. Yo te puedo testificar el resultado que ha tenido en mi vida. Pero yo no te puedo dar ni mi fe, ni mi certeza, ni mi seguridad, ni mi intimidad, ni mi relación con Dios. Porque a mí me ha costado tiempo, esfuerzo, trabajo, sacrificio, lágrimas, callos en las rodillas y en las manos, sirviéndole, porque la aceituna, que es lo que da el aceite, y el aceite, que es lo que prende la lámpara, para que la aceituna de aceite, tiene primero que nada que madurar, y después tiene que ser triturada, para que rinda aceite. Y yo no te puedo dar ni mi tiempo, ni mis procesos. Tú tienes que tener los tuyos propios. Y por eso te falta aceite. Métete con Dios desde ya. Y este es mi llamado. Voy a terminar. Dice en el versículo 10. Las 9 prudentes le dijeron a las que no tenían aceite, vayan y compren aceite. Y ellas se fueron a comprar. Y el verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Siempre hemos predicado que esto es el rapto y eso es correcto. Pero como yo te estoy dando una aplicación para los tiempos que estamos viviendo y como mi asignación es que a ti no se te cierre la puerta, mira lo interesante. Estas que no tenían aceite se les dijo busquen aceite y ellas se levantaron y se fueron a otro lado a buscarlo. Y mi llamado para ti, mi exhortación es que no te vayas de donde Dios te puso. Quédate en tu iglesia, comprométete con tu iglesia, comprométete con tu pastor, con tu apóstol, con tu ministerio de música, con tu danza. No te vayas ahora a buscar aceite en otras partes, a menos que la iglesia en que tú esté tan vacía de aceite que tú necesitas irte para otro lado. Debiste haberte ido hace tiempo. Pero entonces en esos casos sí, en ese caso acércate a una iglesia que tiene el aceite. El compromiso con Dios, el conocimiento de la palabra, la intimidad, la entrega, la convicción. Métete en esa iglesia. En la iglesia que Dios te llamó, quédate. Comprométete con el pastor que te vio crecer, que te llevó a Cristo. Y mira esto. Ahora lo voy a hablar a otros que están comprometidos con sus iglesias, porque este es otro fenómeno que tenemos ahora en el siglo XXI. Si Dios te llamó en una iglesia de ese sabor, de esa doctrina, Dios te bendiga. No andes sosacando a otros de otras iglesias y de otras doctrinas. Dios los llamó a ellos en otra iglesia con otra doctrina, pero fue Dios el que los llamó. ¿Acaso tú no entiendes que tú no puedes poner a Dios en un molde? Dios no tiene moldes. Dios ha preparado su grandeza de una manera que todo aquel que necesita salvación lo entienda y lo busque.
Si no, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan para que tú veas qué diferente los 4 sabores de los 4 evangelios. Lee las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. Lee la de Judas para que tú veas qué diferente como ellos hablan y expresan las verdades de Dios, porque cada uno lo expresa de un sabor personal, de una experiencia personal. Y hay quienes prefieren leer a Pablo y a quienes prefieren leer a Juan. Y a otros les encanta Pedro y a algunos Santiago. Y Judas, la verdad que yo no sé qué hace Judas en la Biblia, pero que Dios lo bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. El que sabe, sabe. Y esta es mi palabra para ti. Déjate de estar sonsacando gente de otras iglesias. A quien tú tienes que sonsacar es a los impíos, sonsacarlos del mundo, del pecado y del diablo, para que vengan a buscar a Cristo. Si te enteraste que un compañero de trabajo se convirtió en la iglesia de la esquina, déjalo en esa iglesia. Ahora que se convirtió, ahora quieres sonsacarlo y llevártelo para la tuya. No seas hipócrita. Si Dios se lo ganó allí, déjalo ahí y ayúdalo a ser un buen cristiano en la iglesia donde se convirtió. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Jesús mismo dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Él tiene varios rebaños. No es solamente una iglesia. No, sí, es una iglesia, pero es universal y es de distintos idiomas, de distintas culturas, de distintos sabores. Hay quienes cantan con congas y a quienes cantan con güiro y a quienes cantan con sabe Dios qué. Porque cada uno lo alaba de acuerdo a su personalidad. Yo tengo que servir a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Y este es mi sabor. Si no te agrada, te bendigo. Busca otro. Si no te gusta aquel, pues escucha a este otro. Pero si hay alguien que encontró donde lo alimentan, déjalo ahí. No son saques cristianos de una iglesia para otra. Ese es el trabajo del diablo, no de Dios. Y tú, cristiano, no te dejes sonsacar. Si estas vírgenes insensatas, cuando se les dijo en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, si en vez de irse, se quedan, existe la posibilidad, la hipótesis de que cuando llega el esposo, sus lámparas no se habían apagado todavía. Y cuando el esposo abre la puerta y les dice, entren, a lo mejor hubieran entrado 6. Si por lo menos una se hubiera quedado con el grupo de las que sí tenían aceite. Y en vez de irse a buscar en otras partes, se hubieran comprometido con aquellos con quien ellos conocen y quien ellos saben que tienen. Mira lo que te estoy ministrando. Este no es el momento de estar en éxodo, brincando de iglesia en iglesia, buscando otros pastos y otras aguas. Este no es el momento de dejarte sonsacar falsos maestros, falsos cristos y falsos hermanos. Acuérdate que solamente hay 2 cosas de las que tenemos que preocuparnos y ocuparnos en el tiempo que estamos viviendo en el Apocalipsis, Mateo 24. Cuidado con los falsos cristos y falsos profetas y cuidado con que tu corazón se enfríe. ¿Por qué? Porque el que persevere hasta el final, ese será salvo. Tu bendición viene en tu fidelidad, en tu lealtad a Cristo, a su palabra, a tu iglesia, a tu tribu. Cumple con Dios en el lugar donde Él te llamó. No te vayas a buscar aceite en otro lugar. Busca el aceite en Dios, en su palabra. Y hoy nosotros tenemos la bendición de que tú puedes escuchar prácticamente al que tú quieras a través de los medios de comunicación. Tú no tienes ni que cambiar de iglesia, tú lo que tienes que escuchar. Distintos pastores, distintos maestros, que te ministren, que te edifiquen. Última exhortación y concluyo. No andes buscando siempre musiquita. La música te puede llevar a la presencia de Dios y la música te va a tocar los sentimientos. Pero cuando regresemos al planeta Tierra, es la palabra de Dios la que te sostiene sólido.
esta palabra de Dios. Y el que funde su fe en esta palabra de Dios es como aquel que fundó su casa sobre una roca. Y cuando llegó el Apocalipsis, esa casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Tú no tienes idea lo difícil que se me hizo, quizás vea los cortes por las ambulancias y los motores que pasan por aquí. Tuve que cortar 2 o 3 veces y comenzar de nuevo. ¿Me perdonas esa? Te lo vuelvo a explicar porque todavía no lo he editado y sé que son muchas. Pero bendice la palabra y permite que la palabra te bendiga. Y si tienes un poquito de aliento, bendíceme a mí también. Ay, Señor. Bien, amado, hasta aquí esta predicación del día de hoy. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor, y es lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.